Lo hicieron de nuevo. Eso ya no es noticia. Los diputados y diputadas de Cuba cumplieron con la formalidad correspondiente y aprobaron, como si no, por unanimidad, el nuevo Código Penal. El debate de los parlamentarios cubanos fue, como ya nos tienen acostumbrados, amplio y cruento. Los del ala derecha atacaron a los del ala izquierda y los del centro intentaron mantener la ecuanimidad ante los improperios que unos y otros se lanzaban. Ah, no, perdón. Esto fue en Turquía, donde los parlamentarios sí se fueron a las manos durante la discusión de un paquetazo que promovió el Ejecutivo para ampliar los poderes represivos de la policía. Pero en Cuba, estas cosas no suceden. Los debates de nuestros diputados son más sosegados. En Cuba, los proyectos de leyes que aumentan las posibilidades de reprimir las protestas de la gente y que limitan sus derechos fundamentales son considerados como deseos del pueblo y como muestras de la perfección y la claridad del sistema jurídico que rige en el país. Las leyes en Cuba parten del pueblo, o sea, son el propio pueblo el que las hace. Las leyes llegan aquí después que un grupo de especialistas hacen los conceptos, pero han sido llevados al criterio popular. Estamos en presencia de un necesario e insustituible instrumento jurídico claro, preciso y entendible. Pero nada, como diría aquel spot de la televisión cubana, así son nuestros delegados. Aunque, mejor dicho, así es el sistema cubano, controlado por una sola fuerza política y amparado por un aparato encomiable de propaganda, capaz de ofrecer el aumento y la legitimación de la represión como un pedido popular, como un acto que demuestra cómo Cuba camina hacia la justicia y la modernidad. Un sistema que cuenta con un grupo de gente que se autodenominan parlamentarios y que al discutir un nuevo código penal no se preocupan por el mantenimiento de la pena de muerte, por la criminalización de las expresiones disidentes o por las limitaciones al derecho a la protesta. A los diputados cubanos no les preocupa que el nuevo código criminalice, por ejemplo, el hecho de que la gente salga a la calle a realizar lo que denomina actos provocadores. Es tan torcido el sistema cubano que no entiende el ejercicio de la política. Cualquiera que sale a la calle a protestar busca provocar una reacción en otros. Cualquiera que hace política busca provocar que otro le atienda, le haga caso, le siga. Lo ideal en política es que existan diversas opciones a seguir, que existan diversos provocadores. Pero en un sistema totalitario y torcido como el cubano, solo existe una forma de hacer política: obedecer y temer al poder. Por eso en Cuba es plausible que las provocaciones en el espacio público se paguen con penas que pueden ir desde los 6 meses hasta los 2 años de cárcel. Pero esto tampoco es una sorpresa. Las deformaciones del sistema son anteriores a este nuevo Código Penal. Desde antes de discutirse el nuevo código, hubo diputados que fueron alabados y protegidos por reprimir provocaciones violentamente. Oye, ¿qué pasó? Dale tú. Alpidio Alonso es diputado. De hecho, presentó en la más reciente sesión de la Asamblea un proyecto de ley sobre derecho de autor. Alpidio Alonso considera, y con él todos los que aprobaron el nuevo Código Penal, que los actos que desafían al poder cubano, los actos provocadores, los actos políticos contrarios al totalitarismo, tienen que ser respondidos enérgicamente. Y enérgicamente significa violentamente. El nuevo Código Penal eleva el nivel de violencia destinado por el poder para reprimir provocaciones. El nuevo Código Penal demuestra que un manotazo ya no es suficiente para el poder cubano. Después del 11 de julio, los gobernantes cubanos necesitan apelar también a la violencia que emana de la prisión política. Si viene un tono desafiante y provocador como ahora, va a encontrar la respuesta enérgica de nuestra gente. El sistema cubano está torcido porque los diputados no solo defienden que la represión al que disiente está justificada, sino que la Asamblea y sus diputados no son más que una herramienta del poder para ofrecer una cuota de legitimidad a decisiones que se toman siempre a espaldas del pueblo. Por eso mismo, la preocupación más debatida por los diputados en torno al Código Penal no tiene que ver con las limitaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía. Tiene que ver con la inclusión del delito de femicidio en la nueva normativa. Un reclamo de algunos sectores de la sociedad civil cubana, pero que nunca ha formado parte del guión político de quienes realmente toman las decisiones en Cuba. Otra muestra de las deformaciones del sistema cubano está en quién promovió la propuesta. Alguien que habla de forma divergente en un parlamento unánime porque sabe que está protegida por un apellido
y por la pertenencia a la clase política que realmente gobierna en Cuba y a la que siempre defenderá, porque en ello le van sus privilegios. La propuesta de inclusión del delito de femicidio en el nuevo Código Penal nació nada más y nada menos que de Mariela Castro. Se configure el delito de femicidio en el que se sanciona con privación de libertad de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte cuando concurran cualquiera de las circunstancias siguientes. A. Quien de propósito mate a la mujer con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja de hecho afectiva. B. De muerte a una mujer como consecuencia de la violencia de género. C. Prive de la vida a una mujer por motivos de género. Pero es tan torcido el sistema que esta misma persona que hoy con su propuesta reconoce que hay mujeres que mueren violentamente en Cuba y que existe la necesidad de tipificar un delito especial para contabilizar mejor este tipo de sucesos, fue la misma que en el año 2015 dijo a un medio de prensa argentino que en Cuba no existían los femicidios porque no éramos un país violento. Y no solo negó la existencia de mujeres asesinadas en Cuba, sino que dijo también que la ausencia de esas muertes era nada más y nada menos que un efecto de la revolución. En un sistema menos torcido que el cubano, no debería ser parlamentaria y mucho menos hablar en nombre de las mujeres cubanas, quien primero que nada piensa en proteger y justificar a la clase política que se ha perpetuado en el poder en el país y a la que ella, por sangre y compromiso, pertenece. Como mínimo, en un sistema menos torcido, si una cosa como esta sucediera, al menos debería existir la posibilidad de que otros en el seno del mismo parlamento le recordaran a la señora Mariela Castro que no todos somos tontos y que las malas obras de teatro también pueden recibir malas críticas. Pero para confirmar que no hay lugar a sorpresas en obras de teatro ensayadas, la propuesta de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual fue rechazada. La inclusión del delito de femicidio es un viejo reclamo de un sector del feminismo cubano que apoya no solo el recrudecimiento de las sanciones penales en los casos de asesinatos a mujeres, sino también apoya que se nombre como feminicidio o femicidio a las muertes violentas de mujeres cubanas para así poder monitorear la extensión de este tipo de fenómenos y la eficacia de las políticas públicas para prevenirlos. Por ejemplo, la inclusión del feminicidio como delito fue una de las propuestas enviadas por la plataforma Yo Sí Te Creo, dedicada al monitoreo y atención a las mujeres cubanas víctimas de violencia, a la Asamblea Nacional del Poder Popular, después de la publicación del proyecto del nuevo Código Penal. Sin embargo, está tan torcido el sistema cubano que, reconociéndose de izquierda y progresista, rechaza una propuesta defendida por sectores que podrían ser catalogados dentro de los más progres del activismo cubano. Esa propuesta tiene que ser rechazada porque no fue pensada por el poder. Y por eso otros asambleístas, incluido el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, tristemente célebre por su frase: pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. Y nada más y nada menos que la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, teóricamente la máxima encargada de la defensa de los derechos de las mujeres ante el Parlamento, pues ellos dos coincidieron en que la propuesta de Mariela era innecesaria, que el nuevo código era tan bueno que no hacían falta hacerles cambios, que lo que tocaba como diputados era alabarlo. Lo que dice Mariela está previsto en la legislación penal y refiere la sanción de rigor que ella ha interesado. Lo que no tenemos es definido en el término femicidio, pero el hecho en sí, en su interpretación, sí está recogido en el Código Penal, que, repito, antes teníamos la inconformidad de que pudiera haber vacíos o que había vacíos en el código en relación a la violencia de género. Ahora nosotras consideramos que hemos avanzado suficientemente en reflejar en el código todo lo que tiene que ver con la violencia de género. En fin, que de debate en la Asamblea en torno al Código Penal poco, y de sincero menos. Por lo pronto los cubanos sabemos que tendremos una nueva ley para legitimar la represión política que ha sido norma desde antes de la aprobación de este proyecto. Nos toca esperar a que el texto definitivo del Código Penal sea publicado en la Gaceta Oficial y que entre en vigor 90 días después de esa publicación. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí desmontando la propaganda e informando a nuestra gente. Nos vemos en la próxima entrega.